En un dia que haurien d'estar plantades totes les falles 2021 a la falla barri Quim Pizarro de Mislata, l'artista els ha deixat plantats. En son compte, el seu president. Se desniga la pandèmia i se suspengueren les falles. Vosaltres, com bé sabeu, en Junta Central Fallera va dir que havia que ayudar al sector del artista faller y que había que pagarlos todo lo que faltaba, ¿no? Entonces, el meu artista el día 20 d'abril me quirda dient-me que volia cobrar tot lo que els adeutava, que eren entre 1.100 i 1.200 euros. Jo li dic que no acaba la faena, evidentment, però li propose que pagaren la meitat de lo que li dec i l'altra meitat quan acaba la faena. Li envia un contracte tipus que teníem, li l'envia firmat i en quan me'l firmes jo te faig l'ingrés del resto que mos falta. Hasta avui no he tingut notícies seues, hasta que el 20 de juny aproximadament me quirdaren de Junta. Mira que és que tens una incidència així que el teu artista t'ha fet, que diu que no vols pagar-li. Vine el dilluns que tens una compareixença en Junta. Pues vaig a Junta, total, que ho expliqui al de Junta, vaig en la còpia del contracte, en la còpia del contracte que els havíem oferit, i Junta me diu que no té raó tu, li havies dit que li pagaries a la planta i has tingut bona voluntat de pagar-li la meitat de lo que faltava. Entonces, ens intentem ficar en contacte amb ell, no ens agarra el telèfon, li toca 2 vegades, 3 vegades, no ens agarra el telèfon. Me quirden de l'Ajuntament que havia que treure la falla de Fira València. Com el transport corria per su compte, jo li quirde. No m'agarra el telèfon, i al final vaig desistir. Vaig quedar 3 vegades, no me l'agarrà, i ens hem trobat en això. Que avui a nit, el dia de la planta, este matí la falla estava tal qual se transporta de la fira. I com vos trobeu tots els fallers després de trobar-se la falla a mig plantar? Pues tu imagina't, després d'estar 2 anys esperant en la il·lusió i trobar-te això, pues la veritat és que estem una miqueta fotut, una miqueta prou fotut. La fallera major a poc s'ha anat convencent, s'ha anat mentalitzant dient-li que podia passar, i bueno, estàs fotut, però dins de lo que cap, pues intentarem fer-ho el millor possible. I ara esta vespre tinc convocar la comissió per entre tots mig plantar la falla, y en eso estemos. Hola, estamos en la falla Quim Pizarro y como veréis esta es nuestra falla que va sobre la libertad, la amistad y el bullying. Como veréis allí hay superheroína que se llama Superamistad y está salvando a un niño de los monstruos y problemas que nos ocurren día a día. También tenemos aquí un niño que lo que está haciendo es respirar el aire de la libertad y por eso le salen palomas, como que está alegre. Aquí hay un Ícaro, que es un chiquet, un niño que lo encerraron en una isla con su padre y su padre le dio una serie de consejos, que es, yo te voy a hacer unas alas, pero no puedes volar ni muy alto ni muy bajo, porque están hechas de cera y plumas. Si vuelas muy alto, la cera se derretirá y si vuelas muy bajo, las plumas pues se caerán por el agua y todo eso. Entonces, él empezó a volar y vio una luz del sol y fue hacia ella y claro, se cayó. Entonces lo que queremos aquí decir es que siempre te tienes que dejar ayudar por las personas que son más mayores que tú. Aquí hay un tipo de bosque con diferentes tipos de árboles, que eso representa a las personas, que quiere decir que cada uno somos iguales aunque tengamos distinto aspecto y físico. Luego podemos venir por aquí y apreciamos un móvil. Lo que significa esto es el ciberbullying. Y el pájaro este lo que significa es, él siempre va escondido, como las personas, como los hackers, que es como que están detrás de una pantalla y sin tú saber quiénes son, como pueden ser también tus amigos, se meten contigo. Y lo que tienes que hacer es no dejarte, o sea, no ponerte triste por eso, porque a veces lo que tienes que hacer es dejar de engancharte tanto a los móviles y jugar más en lo que es el mundo real.
Aquí se ve un niño que está jugando a los videojuegos. Y lo que queremos decir es que hay que desenchufar eso y jugar a los juegos tradicionales para así socializarnos y así hacer muchos más amigos. Aquí también hay unos pájaros que, como veréis, hay dos que se están riendo del otro por tener distinto color o distinto aspecto. Como veréis, aquí está el boceto. Y también queremos decir que, como el lema es libre de la falla, pues hemos hecho la falla con materiales libres, como pelo real, tela para hacer los vaqueros, etc. Y también queremos decir que las letras han sido pintadas por nosotros mismos para así ayudar a la falla. Luego, por último, aquí hay unos pictogramas que, porque como aquí hay niños con autismo, pues para que puedan leerlo. Y ya está, esta es nuestra falla.